Buenos días, mis hermanos y hermanas. El Señor me los bendiga ricamente, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Qué lindo es ser objeto del cuidado y del amor del Señor. Amén. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo y trataremos de cubrir algo del capítulo 15. No digo todo el capítulo porque pues aún el material que nos presentan en las revistas trimestrales no cubre todo el capítulo, pero una porción de él. El tema de la lección esta mañana es la reacción de los enemigos al reino de Jesús, basado en Mateo capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 39, la lectura completa, lo cual les recomiendo que la lean, pero las porciones para extraer la enseñanza de hoy es comenzando con el versículo 1 al 11 y después del 15 al 20. El versículo para memorizar es: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15, 18. Muy bien, vamos a comenzar entonces a leer las porciones correspondientes, que son dos. Mateo capítulo 15, de verso 1 al 11. Y dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, el Señor Jesús les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar entonces a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muy bien. Entonces aquí tenemos la primera sección para hacer unos comentarios y sacar las enseñanzas de la palabra de Dios al respecto. En este pasaje encontramos en primer lugar que este grupo grande de personas, los fariseos eran 70 o 71 creo, sacerdotes, y estos hombres tenían su líder principal, que era el sumo sacerdote. Así que era un grupo de 72 personas. Además de eso iban escribas. No dice la Biblia cuántos eran ellos, pero eran varios. Y estas personas, tanto los escribas, el oficio, el trabajo de ellos es la interpretación de las escrituras y traspasar la escritura de generación en generación, explicando la ley, qué es lo que significa. Además de esto, eran personas también capacitadas, autorizadas para hacer documentos legales, traspaso de propiedades o cosas así por el estilo. Así pues que eran hombres muy preparados, tanto cívicamente, intelectualmente como religiosamente. Ahora dice que vinieron de Jerusalén
al capítulo anterior nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús estaba en Genezaret, lo cual es Galilea. Hay una distancia, hermanos, entre Jerusalén y Galilea por lo menos de 85 a 90 kilómetros de distancia. Mire cómo ellos quisieron venir caminando, de hecho, ¿verdad? No tenían tren, no tenían autobuses, no tenían avión, no tenían nada de eso, pero caminando porque su propósito era desacreditar al Señor Jesús, disuadir a los discípulos a que ya no estuvieran oyendo las enseñanzas de Cristo, a que no se fueran discípulos de Él, el celo, la envidia, la inquina contra el Señor Jesús hizo que ellos viajaran así tan lejos para venir a acosar y a perseguir y a denigrar al Señor Jesucristo. Hermanos, no hay distancia que para el diablo sea difícil, porque esto viene del diablo, por supuesto. Todo ataque a la verdad viene de Satanás. Los hombres son solamente instrumentos, herramientas que Satanás usa para atacar la verdad. Y como el evangelio, pues, es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación, es el Mesías, Cristo Jesús, nuestro Salvador perfecto, sin pecado, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Satanás está molesto y los hombres de la religión están molestos, y por eso viene esta persecución, esta acechanza, este ataque. La verdad siempre ha sido atacada, hermanos, por la palabra de Dios, desde el cielo, antes de que viniera aquí a la tierra, antes de llegar a Adán y a Eva. Satanás, que era Luzbel, había atacado ya la verdad de Dios, y por eso persuadió inclusive a un gran número de ángeles para que también se rebelaran contra el Creador. ¿Y cuál ha sido el final? Que ellos son espíritus inmundos, condenados para el infierno, el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Además, la palabra de Dios, Pablo dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Lo que Dios dice es absoluto, es rotundo, no hay negociación al respecto, es lo que el Señor dice y punto. Amén. Y punto. Aquí pues tenemos a estas personas que están haciendo lo que el Señor Jesús mismo había predicho que iba a suceder. En Mateo, capítulo 23, verso 34, vamos a ir un poco más adelante. Miren lo que dice aquí, Mateo 23, 34. Cuando Él está dándoles una arenga a los fariseos y a los escribas y a toda esta gente hipócrita, malvada, que tenían bajo esclavitud religiosa al pueblo judío, les dice además, entre tantas otras cosas, en el verso 34, por tanto, dice el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y aquí está precisamente sucediendo lo que el Señor Jesús dijo que ellos iban a hacer. Y no solamente en aquel tiempo, pero ha sido así, hermanos, desde el principio de los siglos, y aún antes, como dije hace poco, antes que Satanás viniera aquí a pisotear y disuadir a Eva y luego también a Adán, que cayera en pecado, en desobediencia, y eso es por atacar la verdad, atacar la palabra de Dios. Pero ya sabemos que Dios tiene solución para ello, hermanos. El Señor Jesucristo nos ha sido enviado del cielo y Él dice,
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, tenemos un Dios sumamente glorioso, soberano, lleno de misericordia, que Él, no obstante esta esclavitud de oscuridad religiosa, espiritual, en que a todo el mundo ha estado a través de los siglos, el Señor Jesús ha venido para ser la luz del mundo. Y Él dice, el que me sigue ya no andará más en tinieblas. Amén. El Señor, hermanos, a través del Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Hemos venido a caer a los pies de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y nos gozamos de que Él quitó la venda de nuestros ojos para que miráramos la gloria de Jesucristo. Amén, nuestro precioso Salvador y Dios. Muy bien, pues acá tenemos a estas personas haciendo este trabajo y como dije, hermanos, eso no es nada nuevo. ¿Qué le parece cuando decimos también que no es nada nuevo? Usted sabe que por esa persecución religiosa horrible, cruel, en la que estaban sometidos nuestros hermanos en Europa por más de 12 siglos, lo que se llama la edad del oscurantismo, muerte, persecución, tormento, etcétera. Posiblemente los hermanos, como respuesta a la oración, Señor, ya no podemos acá predicar tu palabra, nos están exterminando a todos, llévanos a otro lugar de la tierra donde podemos a practicar tu palabra, Señor, predicar que el evangelio es el único camino de salvación, que hay que recibir este mensaje. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Señor, y que tu palabra cunda en las demás gentes. Y Dios posiblemente les ayudó para que construyeran un barco o compraran ese barco, no sé, no he leído esos detalles en la historia, pero este barco famoso de Mayflower, que en el año 1620 salió de Inglaterra y se lanzaron al mar, al océano Atlántico, hermanos, confiando en Dios que en alguna parte Dios los iba a llevar para que pudieran, de acuerdo a sus conciencias, alabar a Dios, adorar al Señor, predicar su palabra y fundar iglesias, más iglesias para el Señor Jesucristo. Y hermanos, ya sabemos, ¿verdad? Que sí, que como 122 personas venían, todos ellos eran personas salvas, miembros de iglesias misioneras bautistas allá en Inglaterra, en los Gales, en otros lugares, y Dios les ayudó, hermano, les protegió para llegar a Massachusetts, y gloria al Señor por eso. Ya sabemos que ese fue el comienzo, ¿verdad?, de estos peregrinos para fundar iglesias nuevo testamentarias aquí en el continente americano. Cuando digo aquí, pues Costa Rica es parte del continente americano, ¿verdad? Nada más que esa parte se llama Norteamérica, aquí Centroamérica y luego Sudamérica, todo es el mismo continente americano. Pero ya sabemos pues que una vez que, hermanos, ellos comenzaron a predicar el evangelio y otras personas estaban viniendo ya, ¿verdad? Ya con fines ya no religiosos, huyendo de la persecución religiosa, pero con aprovechar la oportunidad de un nuevo mundo, venir, traer acá, hacer inversiones, buscar, pues, ¿qué vamos a decir? Era ya viajes para lucrar, para ganar, para avanzar ellos económicamente, ¿verdad? Y por supuesto que vinieron también, hermanos, en esos mismos años a personas protestantes, a católicos, y ¿qué hicieron, hermanos? Comenzaron a atacar otra vez la verdad. Pues,
vinieron y comenzaron ya a posesionarse de tierras y de lugares y tratar de establecer sus propios gobiernos, prohibirles que predicaran el evangelio, obligarles a que también bautizaran a los niños, que la salvación era por los sacramentos. Y hermano, en el principio ellos comenzaron a luchar contra todas estas cosas y se hicieron barbaridades contra nuestros hermanos ahí en Massachusetts, Virginia y tantos otros lugares, ¿verdad? Las primeras 13 colonias que fueron establecidas ahí en Estados Unidos. ¿Por qué? Estuvieron dispuestos también a cruzar por 5,182 kilómetros. 5,182 kilómetros. Venirse de Inglaterra también para venirse a USA. ¿Para qué? Para atacar el evangelio, atacar la verdad, atacar las doctrinas de la palabra de Dios. Así que no nos sorprendamos, hermanos. La gente, el mundo, no está de acuerdo, siempre va a estar en contra de las cosas del Señor. Somos nosotros, los hijos de Dios, que encomendados a Él, obligados en pacto con Él, tenemos que seguir proclamando la verdad, hermano. Y les he estado diciendo, hermanos, ustedes están muy mal, ustedes que no se reúnen, que no se concentran para tomar la cena del Señor, para orar juntos, a cantar juntos, oír la palabra de Dios juntos. Hermanos, eso es desobediencia a la palabra de Dios. Y Dios no puede estar agradado de estas cosas. No dice la palabra de Dios que iba a haber días ahí que Él no nos iba a cuidar, ¿verdad? Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El diablo trabaja 24 horas al día con la falsa religión, con todo el manipuleo político, social que está haciendo, y nosotros tenemos que estar aquí metidos allá en cuevas, escondiditos. No podemos predicar, no podemos enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Pero sí que venga toda la persecución, sí que venga toda esta cosa contra la casa de Dios y no hacer nada. Estamos muy mal, hermanos. Estamos muy mal. El Señor les ayude a ustedes para que se sacudan esa pereza, esa irresponsabilidad y continúen sirviendo al Señor como Él se lo merece. Amén. Muy bien, entonces aquí podemos ver pues que en esta persecución a estas personas, la pregunta que vinieron al Señor es, la tradición nos ha enseñado que hay que lavarse las manos, todos tienen que lavarse bien las manos, no por el COVID, ¿verdad? Pero por motivos ceremoniales, porque si no, entonces las comidas están contaminadas y entonces contaminan. Lo que se come contaminado contamina el espíritu, contamina el alma y eso es desobediencia a Dios y es pisotear la palabra de Dios. Esa es la tradición de ellos. Pero el Señor Jesús les contesta diciendo, hipócritas, dice, ¿no sabéis acaso que lo que entra en la boca para comer, dice, pues primero va al vientre y después va a la letrina, ¿verdad? Como diciendo el Señor, ese es el proceso de las comidas, nada más. No, eso no va al corazón, eso no va al alma, al espíritu de la persona, eso es nada más para alimentar el cuerpo y el cuerpo se encarga en su organismo de extraer los nutrientes de esa comida, transformarla en sangre y para la salud, para la fuerza, no tiene que ver nada con el alma, pero no lo que entra en la boca, pero lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. Hermanos, el Señor Jesús cuando les dice, ¿por qué ustedes con su tradición más bien tuercen la palabra de Dios? La usan para excusarse más bien. Y lo que estaban usando, hermanos, es, miremos en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 19. Éxodo capítulo 30, versos 17 al 19, que son instrucciones de Dios
a Moisés para que él se la traspase. Miremos a quién, a los sacerdotes, a Aarón, que era el primer sumo sacerdote, y también a sus descendientes, pues, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, bisabuelos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Miremos lo que dice en el texto, dice Éxodo 30, del 17 al 19. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Esto es instrucción exclusiva, única, para Aarón, para los sacerdotes, para los levitas, a los que estaban ahí ayudando, antes de entrar al tabernáculo, antes de estar cerca del altar, antes de tocar nada ahí. Esto era una limpieza ceremonial, no es que necesitaban las manos limpias porque tenían polvo, tenían barro, o los pies también. Ya desde que entraban ahí, hermanos, ellos estaban limpios, estaban bañados y todo, pero Dios quería esta limpieza extra. Y es algo ceremonial, que nadie toque los panes de la proposición, los candelabros, las ofrendas, al presentarlas, al sacrificarlas, al traer la sangre al altar, que todos ellos se hayan lavado las manos y los pies. Definitivamente es algo ceremonial, ¿verdad? Que Dios quería y que el pueblo mirara así, que delante del Señor tenían que mostrarse limpios, y eso indicaba la limpieza mental, espiritual, hermanos, y así es en la actualidad también. Dios quiere que cuando venimos a servir al Señor, a predicar la palabra de Dios, a la casa de Dios, venimos a ofrecerle culto, intercesión unos por otros en oración, que nos hayamos lavado con el agua de la palabra de Dios también, pidiéndole perdón por nuestros pecados y en temor, en reverencia, viniendo delante del Señor. Pero más bien, usted sabe todo lo contrario, risotadas y jugueteos y bromitas aquí, hermanos, no. Cuando estamos en la casa del Señor, tenemos que tener esa actitud reverente, respetuosa, limpios en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que el Señor reciba el culto que le estamos ofreciendo. Amén. Así pues que esto no era para todo el pueblo, pero ¿qué hace esta gente? Dice la palabra de Dios que lo toma tantos estos escribas como estos fariseos para aplicarla a todo el pueblo, que todos tenían que hacer estas cosas. Y es cierto, la palabra de Dios no dice eso, pero eso pasa con las tradiciones. Están por encima de la palabra de Dios, o por debajo de la palabra de Dios, ¿verdad? O se hace más o se hace menos, pero no se obedece estrictamente las cosas como el Señor quiere. Y eso ocurre también en la actualidad, hermanos. Así que mucho cuidado con estar nosotros haciendo cosas, imponiendo cosas, cuando el Señor no nos dice que lo hagamos. Amén. Muy bien. La palabra de Dios, hermanos, es la máxima autoridad.
usted y yo no somos nadie para añadir o para mermar nada de ella. Tiene que ser exactamente así, como el Señor nos la dice. Amén. Mire que esto tremendo, el Señor además de eso comienza a decirles uno de los mandamientos de Dios es honra a los jóvenes, a los hijos, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ustedes les dicen, en Marcos capítulo 7 usa una palabra muy interesante, parece que es una palabra del idioma arameo que dice, es corbán, es una ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Es decir, no lo que te doy, es sobre lo que no te doy, que podría ser para ti, padre, para ti, madre, es para el templo, es ofrenda para Dios. Y dice la Biblia que ellos enseñaban eso a la juventud. Y dice, y no les dejáis entonces honrar a sus madres y padres, ¿verdad? Hermanos, esto es un pisotear la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando dice que honremos a nuestros padres, nuestras madres, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Es la primera el primer mandamiento con promesa, dice la palabra de Dios en Efesios 6. Y estos religiosos, malvados, víboras, serpientes que el Señor les está diciendo que son, en Mateo capítulo 23, dice que ellos más bien enseñaban a la juventud, no te preocupes tanto por mamá y papá, no estés ahorrando tanto dinero ahí para su vejez, para cuando ellos ya no puedan trabajar, no, tráelo al templo, dándolo a nosotros. Por supuesto, el hecho de traerlo al templo terminaba en la bolsa de ellos, ¿verdad? Y es lo que el Señor, por eso les condena, diciendo serpientes, víboras, malvados, que ni entran en el reino de Dios, ni dejan entrar a los que están entrando. Y dice que ahí en el mismo capítulo que corren mar y tierra por todo lado para hacer un prosélito, quiere decir judaizante a alguien y traerlo a la congregación de los judíos, y cuando lo hacen, dice, lo hacen más hijo del infierno que vosotros mismos. Pobrecito, porque todo el veneno que ellos le inyectan al pobre muchacho, luego queda como paralizado, ya nunca más ni siquiera puede conocer de la verdad. Hermanos, qué triste es eso, pero el Señor todavía da esa sentencia a todos los falsos líderes, falsos pastores y predicadores que engañan a las congregaciones. Pobrecitos, no queremos estar en los zapatos de ellos cuando venga el día del juicio. Amén. Así pues que es muy aleccionador, ¿verdad? Todo esto que el Señor nos da al decirnos pues que debemos de acatar la palabra de Dios así como es, ¿verdad? Una cosa, hermanos, que miramos acá en la palabra de Dios es cuando dice que no es lo de fuera que contamina al hombre, pero es lo de adentro, lo que sale del corazón. Hermano, no solamente el corazón de los perdidos produce fornicación, mentira, desfalco, hipocresía, pecados sexuales, toda esa lista que tenemos aquí que el Señor da, que salen del corazón. No solo los inconversos, pero nosotros mismos, hijos de Dios, si no estamos nutridos, bañados con la palabra de Dios, en la presencia del Señor, en temor a Él, también nos pasa lo mismo. Y de hecho, por eso hay miembros que tienen que ser hasta expulsados y hasta pastores también que se descalifican a sí mismos o que nos descalificamos a nosotros mismos por no estar gobernados, dominados por la palabra de Dios. Qué importante es que la palabra de Dios esté gobernando nuestros pensamientos, nuestros corazones. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor.
En Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, la palabra de Cristo more, viva en vosotros, ¿verdad? Y dice que estemos cantando salmos, himnos espirituales, ¿verdad? Necesitamos hacer eso, hermano. Dice, no os embriaguéis con vino, pero sed llenos del Espíritu Santo. Mira hasta el contraste que hace. En vez de andarse emborrachando con cervezas y con vinos y con esas cosas, y esto es para nosotros, los hijos de Dios. Hay algunos cristianitos por ahí que andan diciendo, no, el mal no está en el uso, sino en el abuso, tratando de justificarse que un poquito sí está bien. Hermano, la palabra de Dios dice que ni siquiera un poquito. Proverbios 23 dice que ni siquiera miremos al vino cuando está en la copa y cuando está resplandeciendo y cuando está cambiando de color. Y dice cuáles son las consecuencias. Además, nosotros los hijos de Dios no tenemos que andar haciendo esas cosas, pero todo eso viene del corazón, ¿verdad? Y la mentira, la hipocresía principalmente, es algo que la palabra de Dios quiere que esté ausente en nosotros. Vamos a leer en nuestro texto, porque así, aquí en la palabra de Dios dice dice en el verso 10, y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, que es el texto para memorizar, ¿verdad? Y entonces ellos comienzan a preguntar al Señor, ¿qué quiere decir estas cosas? ¿Verdad? El Señor les explica. Hermanos, tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas para que no andemos cometiendo estos pecados en la casa de Dios, en la obra de Dios. Miremos, por ejemplo, la importancia de que de veras la palabra de Dios reine en nosotros. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, Tesalonicenses, dice Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice así, 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar, dice el apóstol Pablo en esta epístola a los hermanos de Tesalónica, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, por eso dije cuando somos gobernados de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, entonces el Señor nos va a ayudar para que de nuestro corazón no estén saliendo estas cosas que deshonran a Dios, que traen reproche al Evangelio, reproche a la casa de Dios, que arruinan nuestro testimonio. Entre más, hermanos, estamos dominados, pues, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, más exentos vamos a estar de estas cosas, ¿verdad? Estos hermanos de Tesalónica, cuando leemos en el libro Los Hechos, capítulo 17, y luego Primera y Segunda Tesalonicenses, nos damos cuenta, hermanos, Pablo estaba tan orgulloso, tan feliz, tan lleno de gozo y gratitud a Dios por lo ejemplar que era esta congregación, esta iglesia. Le dice que ellos, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, dificultades, fieles a Cristo y la palabra de ellos cundía en las regiones alrededor. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, que se produzca
alrededor nuestro también, que otros conozcan la palabra de Dios, que haya nuevas misiones, nuevas iglesias fundadas, que esto se siga transmitiendo a otros hermanos. Y estamos fallándole al Señor cuando esto no es así, ¿verdad? En Primera Tesalonicenses ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a leer allá en Hechos capítulo 17, ya que hace poquito lo cité, cuando el apóstol Pablo había llegado a esta iglesia de la cual está muy orgulloso porque es la palabra de Dios está actuando en ustedes, ¿verdad? Emana de la boca de ustedes, de sus corazones, su actitud valiente, dedicada al Señor. Amén, gloria a Dios. Y él da gracias al Señor por ellos. Y mire lo que dice acá, sí, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dije en el versículo 10 y 11. 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El verso 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es precioso, todos estos reportes que tenemos. Ya ve que Pablo elogiaba tanto a la iglesia de Tesalónica y ahora tenemos otra aquí, un grupo de hermanos en Berea que eran todavía hasta más sobresalientes. Y dice que escudriñaban cada día las Escrituras. Venían del apóstol Pablo, venían del hermano Silas, pero sin embargo ellos marcaban sus pergaminos que tenían, no estaban todavía con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escrito, estaba en proceso de escribirse, pero las Escrituras las marcaban, las conectaban con textos paralelos y era tal pues su amor, su abnegación a tener la palabra de Dios inyectada en sus corazones que eran hombres y mujeres que sonreían, hombres y mujeres que saludaban a todos, hombres y mujeres que cantaban con gracia en sus corazones delante del Señor. Si no se saben los cantos, ¿cómo se dice? Se susurraban. Pero esa nobleza, esa buena actitud que había en ellos, hermanos, era conocida de los demás. Así quiere la palabra de Dios que seamos. Amén. Una persona noble es alguien que actúa de buena fe. Amén. Una persona sin ninguna mala intención en su mente. Es sincera. Tiene agradable disposición. Hermanos, hermanas, es importante que esto se practique en la casa de Dios. Si usted es un amargado, amargada y ni siquiera pone buen aspecto a las visitas cuando llegan a un servicio, no les saluda de todo corazón, más importante abandonar esas sonrisas plásticas, hipócritas, insinceras. Dios quiere que amemos, hermanos, de corazón, ¿verdad? Que sea sin fingimiento, dice la palabra de Dios. Si usted tiene ese problema, mi hermano, mi hermana, pídale al Señor a que le ayude a solucionar eso, ¿verdad? Pero esto es lo que se enseña, pues, la palabra de Dios. Estos fariseos, estos escribas, lo único que querían era, pues, atacar el evangelio, atacar a Cristo, atacar a los discípulos, pero el Señor, por supuesto, los defendió, ¿verdad? Y los mandó afrentados, avergonzados, que se fueran a Jerusalén a molestar a otra parte, ¿verdad? Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros también no estemos fallando de esta manera, ¿verdad? Recordemos, pues, que es del corazón donde salen todas estas malas cosas. El apóstol Pedro tuvo este problema también. En Gálatas capítulo 2,
del verso 11 al 21, y con esto vamos a terminar. Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 21. Dice la palabra de Dios acá lo siguiente. Gálatas 2, 11. Y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13 añade: y en su simulación, ¿qué quiere decir hipocresía? En su hipocresía, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en su hipocresía, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Dice acá, siguiendo el versículo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a leer hasta ahí. El tiempo se nos ha ido, pero miremos acá, hermanos, que dice Pablo que reprendía a Pedro. Y porque cuando algunos llegaron de parte de Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Una cosa que quiero decir aquí, hermanos, para que ustedes aprendan, es que Pablo no dijo, pero cuando vino el hermano Pedro, o cuando vino un grupo de parte del hermano pastor Jacobo. Hermanos, hoy en día hasta eso está causando problemas en las congregaciones. Hay que decirle hermano o hermana, porque si no, entonces se ofende o se da a entender que no se le está reconociendo como hijo de Dios. Hermanos, esas son puerilidades, chiquilladas, que vale más que aprendan de la palabra de Dios. Ellos se trataban, a veces se dicen hermanos y a veces no. Eso es opcional, ¿verdad? Pero no es que se está desconociendo. Pablo no está desconociendo que Pedro era hermano en la fe o hermano Jacobo. Digo estas cosas, hermanos, para que nos demos cuenta, pues, que hay muchas cosas malas que emanan del corazón. Y Dios quiere que estemos exentos, libres de esas cosas, que limpiemos lo que tenemos que limpiar, porque tenemos que darle cuenta al Señor. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y ricamente continuemos sirviéndole a Cristo de todo corazón, sin sinceridad, sin hipocresía. Y Él será glorificado y otros también vendrán a los pies de Cristo. Amén.